Hola a todos. Hoy hablaremos sobre el COVID-19 en un contexto de pobreza y desigualdad. Este trabajo está realizado por Lisset Lorena Peñaranda López para la materia de Desigualdad, Justicia y Urbanismo, con NRC 50 60 388, Corporación Universitaria Minuto de Dios, sede virtual distancia. Para entrar en contexto, hablaremos sobre la historia de la familia Álvarez Suárez. Esta familia refleja las dificultades económicas, sociales y emocionales que muchas familias colombianas enfrentamos durante la pandemia del COVID-19. A pesar de haber logrado establecer un negocio de comidas rápidas en Bogotá y generar empleo para más de 20 personas, la crisis sanitaria y las medidas restrictivas llevaron a un colapso de su emprendimiento. Sin ingresos suficientes para pagar a sus empleados o mantener su negocio, se vieron obligados a cerrar totalmente y regresar a Medellín, enfrentándose a un hacinamiento familiar con problemas de salud e inestabilidad económica. Dentro de los conceptos relevantes encontramos la desigualdad económica. En este caso ilustra cómo la desigualdad económica se profundizó durante la pandemia. La familia Álvarez Suárez, aunque había alcanzado una estabilidad económica con su negocio, vio su situación muy complicada y empezó a desmoronarse rápidamente, sin apoyo ni red de seguridad. Esta desigualdad se refleja no solo en la pérdida de ingresos, sino también en la imposibilidad de acceder a recursos estatales. La resiliencia familiar. A pesar de las dificultades extremas, la familia mostró un grado considerable de resiliencia al adaptarse a las nuevas condiciones como mudarse a Medellín y arrendar su casa para subsistir. La resiliencia no solo es una capacidad interna, sino que también depende de las oportunidades externas, las cuales fueron escasas para la familia en este caso. Precariedad laboral. Los empleados de la familia Álvarez Suárez, al depender de un pequeño negocio, enfrentaron una situación de precariedad laboral cuando el negocio cerró. La pandemia puso de relieve la inseguridad a muchos empleos. Esta pérdida para estos trabajadores implicó una caída inmediata en su capacidad de sustento, reflejando la frágil red de seguridad social en el país. La percepción de la problemática en el caso de la familia Álvarez Suárez frente a la desigualdad y pobreza generada por el COVID-19 es reflejo de la vulnerabilidad estructural que afectó a muchas familias en Colombia. La pandemia expandió las brechas sociales, económicas y laborales que ya existían, revelando así cuán frágil era la estabilidad económica de muchos pequeños empresarios y trabajadores, resaltando las desigualdades en el acceso a ayudas y recursos, la falta de ingresos, la pérdida del negocio. La- Dentro de las repercusiones de la pandemia encontramos en las repercusiones económicas la crisis sanitaria que causó el cierre masivo de empresas, especialmente microempresas, que llevó al despido de millones de personas con una tasa a niveles muy críticos. El aumento de la pobreza, la falta de ingresos redujo la capacidad de muchas familias para cubrir sus necesidades básicas, como la alimentación, lo que incrementó los niveles de hambre y malnutrición en diversas zonas del país. Repercusiones políticas. Muchos colombianos se manifestaron contra las políticas gubernamentales, incluyendo la reforma tributaria propuesta, pues esta fue percibida como injusta en medio de una crisis que afectaba sobre todo a los sectores más vulnerables. El gobierno implementó un programa de asistencia social como el ingreso solidario, pero muchos críticos consideraron que las medidas no fueron suficientes para mitigar el impacto de la pandemia. La desconfianza hacia las instituciones públicas percibidas como ineficaces para proteger a los ciudadanos más vulnerables durante la emergencia. Repercusiones sociales. El aumento de la desigualdad, las familias que dependían de trabajos informales o negocios pequeños fueron las más afectadas, mientras que aquellos con trabajos estables o que podían trabajar desde casa experimentaron menos impacto, lo que generó el aumento de las brechas sociales. El confinamiento, la incertidumbre económica y la pérdida de seres queridos provocaron un aumento en los trastornos de ansiedad, depresión y estrés en las familias. La transición a la educación virtual dejó atrás a muchos niños y jóvenes que no tenían el acceso a Internet o dispositivos,
lo que aumentó la brecha educativa en diferentes grupos sociales. Dentro de las reflexiones que surgen a partir de la situación presentada, encontramos la fragilidad de la estabilidad económica. La historia de esta familia ilustra lo frágil que puede ser la estabilidad económica para muchas familias que dependen especialmente de pequeños negocios. Aunque lograron construir un negocio exitoso con esfuerzo, la pandemia demostró que las circunstancias inesperadas pueden hacer colapsar incluso emprendimientos que parecían sólidos. La desigualdad en el acceso a recursos y ayudas. El caso evidencia desigualdades en el acceso a ayudas gubernamentales y otros recursos. Las familias migrantes o con negocios pequeños no siempre pueden acceder a los programas de apoyo. La falta de incentivos o ayudas a la familia Álvarez Suárez muestra cómo muchas familias quedaron desprotegidas. El impacto de la pandemia en el empleo y la informalidad. La pérdida del negocio y el despido de los 20 empleados ponen en relieve el impacto devastador que tuvo la pandemia en los sectores que generan empleo informal o dependen del día a día para operar. La resiliencia familiar y comunitaria. A pesar de las dificultades, la familia Álvarez Suárez mostró resiliencia al regresar a Medellín y tratar de adaptarse a la nueva realidad, incluso en condiciones difíciles como el hacinamiento y la falta de recursos. La salud mental en tiempos de crisis. Los problemas de hacinamiento y la presión económica tuvieron un impacto directo en la salud mental de la familia, algo que no siempre fue atendido adecuadamente. Esto subraya la importancia de incorporar el bienestar psicológico como parte a la respuesta a crisis futuras. La adaptación y cambio de prioridades. La familia tuvo que hacer ajustes difíciles como arrendar su casa y trasladarse a su ciudad de origen. Esto lleva a reflexionar sobre cómo la crisis obliga a las personas a reevaluar sus prioridades y adaptarse a nuevas circunstancias. La identificación de la problemática. Dentro de ella se encuentra el cierre del negocio y pérdida de empleo. Una de las causas es que el confinamiento y las medidas para mitigar el contagio de este virus redujeron el número frecuente de visitas del negocio. Este modelo depende constantemente del flujo de personas al ser un negocio pequeño, pues no tenía reservas económicas para resistir la caída de las ventas. Dentro de las consecuencias es que los 20 empleados del negocio perdieron su fuente de ingresos y generó inestabilidad económica y mayor vulnerabilidad ante la crisis. La familia dejó de recibir ingresos, lo que forzó a tomar decisiones para cubrir sus necesidades básicas. Y también no podían pagar la cuota de su casa, lo que puso en riesgo de perder su hogar, aumentando su precariedad económica. Hacinamiento y problemas de salud. Causas. La familia no podía mantenerse en Bogotá y debió mudarse a un espacio donde ya vivían varios familiares, lo que generó hacinamiento. Debido a la falta de ingresos, la familia tuvo que depender de la red familiar en Medellín. Las limitaciones físicas del espacio donde vivían no permitieron mantener medidas de distanciamiento necesarias para evitar los contagios. Sus consecuencias. La convivencia en espacios reducidos aumentó el riesgo de contagios entre los miembros de la familia, afectando su salud. El estrés asociado a la crisis económica, la falta de espacio y el medio de contagio generaron problemas de ansiedad, depresión y malestar general en la familia. Las infecciones y problemas derivados del hacinamiento incrementaron la carga en el ya colapsado sistema de salud, agravando la situación. Falta de acceso a ayudas gubernamentales. Causas. La familia había migrado de Medellín a Bogotá, lo que posiblemente complicó su acceso a ciertos beneficios destinados a los habitantes locales o personas con historial más formal en la ciudad. Muchos pequeños negocios en Colombia operan de manera informal o semiformal, lo que limita su capacidad para recibir ayudas gubernamentales. Los programas de asistencia implementados durante la pandemia no siempre fueron inclusivos ni llegaron a todas las personas que lo necesitaban, especialmente aquellos en el sector informal. Consecuencias. Al no recibir ayudas, la familia quedó sin respaldo económico, lo que precipitó la caída de su negocio y empeoró su situación financiera. La falta de apoyo gubernamental llevó a la familia a depender de su red familiar, lo que aumentó las tensiones y problemas de convivencia. La ineficacia del sistema de apoyo público generó una sensación de abandono y desconfianza en las instituciones gubernamentales.
Precariedad laboral y falta de seguridad social. Causas. Informalidad de empleo. Al trabajar para un negocio pequeño, es probable que muchos de los empleados no contaran con contratos formales ni acceso a la seguridad social. Cierre abrupto del negocio. La pandemia forzó el cierre inmediato del negocio, dejando a empleados sin tiempo para buscar alternativas laborales o acceder a apoyos gubernamentales. Dependencia del trabajo informal. Muchos empleados en Colombia dependen de trabajos informales o contratos temporales, lo que los deja sin protección al caso en esta crisis. Consecuencias, pérdida de ingresos y estabilidad económica. Los empleados quedaron sin trabajo y por lo tanto sin una fuente estable de ingresos. La precariedad laboral contribuyó al incremento de los índices de pobreza en el país. La desigualdad estructural, esta situación amplió la brecha entre los trabajadores formales que contaban con algún tipo de protección y los informales que quedaron desprotegidos. Problemas de salud mental derivados de la crisis. Causas. Incertidumbre económica, la falta de ingresos y el riesgo a perder su hogar generaron altos niveles de estrés y ansiedad. El temor a enfermarse combinado con el hacinamiento aumentó la angustia y la tensión entre los miembros de la familia. La falta de apoyo psicológico, pues muchas familias no contaron con acceso a recursos de salud mental, lo que agravó los problemas emocionales. Consecuencias. La convivencia en condiciones de tensión económica y física lleva a conflictos y malestar dentro del hogar. La crisis económica y sanitaria generó un aumento en los trastornos de salud mental, afectando la capacidad de la familia para lidiar con la situación. Los problemas de salud mental no tratados pueden tener consecuencias a largo plazo, afectando la capacidad de recuperación y adaptación post-crisis. Conexión entre los conceptos y problemáticas encontradas. Cierre del negocio y pérdida de empleo. En este caso, la familia Álvarez Suárez tuvo que cerrar su negocio debido a la pandemia, lo que resultó la pérdida de empleo para sus 20 trabajadores. La problemática detectada fue la vulnerabilidad económica y la falta de reservas financieras. Dentro del argumento teórico encontramos que Joseph, en su teoría de destrucción creativa, explica cómo la crisis puede destruir empresas y negocios, especialmente los pequeños, pero también puede crear nuevas oportunidades. En este caso, la pandemia actuó como un factor de destrucción creativa que afectó negativamente a la empresa sin reservas financieras adecuadas. Hacinamiento y problemas de salud. En este caso, la familia tuvo que mudarse a Medellín, donde vivieron en condiciones de hacinamiento, aumentando el riesgo de contagio de COVID-19. La problemática detectada son las condiciones de vida insalubres y riesgo de contagio. El argumento teórico de Michael en su trabajo sobre determinantes sociales de la salud enfatiza cómo las condiciones de vida como el hacinamiento influyen negativamente en la salud física y mental. Este no solo aumenta el riesgo de contagio de las enfermedades, sino que también contribuye a problemas de salud mental debido al estrés y la falta de privacidad. Falta de acceso a ayudas gubernamentales. En este caso, la familia no recibió apoyo gubernamental debido a su condición de migrantes y la informalidad de su negocio. La problemática detectada es la inequidad en el acceso a ayudas y protección social. Dentro del aumento teórico, el INOR, en sus estudios sobre la gobernanza de los bienes comunes, también señala la importancia de la inclusión y la participación de todos los actores en la gestión de recursos y ayudas, destacando cómo la exclusión puede llevar a una mayor vulnerabilidad. Precariedad laboral y falta de seguridad social. En este caso, los empleados del negocio estaban en situación de precariedad laboral sin acceso a beneficios ni seguridad social. Dentro de la problemática detectada es la inseguridad laboral y ausencia de protección social. En el argumento teórico, Guy Steiding, en su teoría de precariado, describe cómo la falta de seguridad en el empleo y la ausencia de beneficios laborales crean una clase de trabajadores vulnerables que son altamente susceptibles. La situación de los empleados de la familia Álvarez Suárez ilustra claramente este fenómeno. Problemas de salud mental derivados de la crisis. En este caso, el estrés económico, el miedo al contagio y las condiciones de hacinamiento afectaron la salud mental de la familia. El problema detectado es el deterioro de la salud mental y el estrés psicológico. El argumento teórico de Lazarus y Folkman, en su teoría del estrés y mecanismos de afrontamiento,
explican cómo el estrés resultante de crisis económicas y sanitarias pueden tener efectos perjudiciales en la salud mental, afectando la capacidad de las personas para manejar la adversidad. Muchas gracias por su atención.